esté fundado técnicamente y, como decíamos, conteste el cuestionario, que son las preguntas que nos dejaron en la demanda. Bueno, este dictamen pericial, entonces, es muy importante saber que tiene que ser siempre presentado en tiempo y forma, porque si el dictamen no es presentado fuera de tiempo o fuera de forma, después no voy a poder pedir, digamos, la regulación de los honorarios. ¿Y cómo sería a grandes rasgos? Se va a presentar el perito arquitecto fulano de tal, con todos los datos que intervienen en el juicio de las partes tal contra tal, en el juez tal, el conflicto, cuál es el problema, en este caso es el problema del asentamiento, de las grietas, explica, hace el análisis técnico con fórmulas, con gráficos, con planos, con fotos, relevamientos, hace todo lo que esté a su alcance para poder explicar el problema, digamos, y luego, como decía, toda esta parte, digamos, de análisis técnico va a servir para contestar el cuestionario. Una vez que, digamos, tenemos toda la parte técnica que va a avalar, contestar a cada una de las preguntas que se hicieron. Y luego vamos a pedir al juez que regule los honorarios y firmamos. Más o menos así debería ser el dictamen pericial. Bueno, hasta acá con respecto a la pericia, ¿hay preguntas? El momento. ¿Cómo? ¿Tienen preguntas? El arbitraje es otra de las posibles salidas laborales que como arquitectos tenemos. Es un modo amigable utilizado por el Estado o por particulares para resolver un litigio sin necesidad de llevar el problema a juicio. Si volvemos al caso que habíamos visto del edificio con el asentamiento, las partes podrían decidir que no van a llevar el problema, digamos, a un juicio y que van a hacer un arbitraje. Van a hacer una cosa extrajudicial. El arbitraje es extrajudicial. Van a ser de común acuerdo, han decidido que para no ir a la justicia y con todo lo que implica, digamos, entrar en un juicio, lo oneroso que significa un juicio, el tiempo que va a llevar hasta que se determine la sentencia, se determina que se va a hacer un arbitraje que es, como decía recién, es un modo amigable de resolver un litigio sin necesidad de llevar el problema a un juicio. La persona que va a realizar el arbitraje es un árbitro, es decir, que como arquitectos podemos participar como árbitros. Tenemos, digamos, dentro de las incumbencias profesionales, esta es otra de las incumbencias que tiene el arquitecto. Hay dos tipos de arbitraje, el de derecho y el de amigables componedores. El de derecho es un arbitraje que es como más rígido, tiene más solemnidades, y el de amigables componedores es un arbitraje mucho más libre, si se quiere, en el sentido de cómo realizarlo. En Tucumán, digamos, está permitido solamente el arbitraje de amigables componedores, y es al cual nos vamos a referir ahora. Bueno, para participar como árbitros, la designación, digamos, ¿qué personas pueden ser designadas árbitros? Para actuar como árbitros tenemos que contar, lógicamente, con capacidad civil, con buena conducta, idoneidad para poder entender y dilucidar el conflicto. Del mismo modo que hablábamos recién del perito, el árbitro es una persona que está capacitada técnicamente para entender del problema. Acá el tema es que en el arbitraje no hay participación del juez. Acá el que va a determinar es el propio árbitro. Es decir, las partes van a someter este litigio, este problema, a un arbitraje, y esta persona que va a determinar cuál de las dos personas es la que debe resarcir a la otra, además tiene que tener la idoneidad
técnica para entender. Entonces, como decía al principio, los arquitectos tenemos incumbencia para actuar como árbitros. Entonces, podemos ser elegidos, vamos a ser elegidos y vamos a poder participar. Siempre el número de árbitros va a ser impar para digamos, que no haya empates, es decir, que los números serán 1, 3, 5. Cuanto más árbitros haya, mayor será la remuneración, el honorario a pagar. O sea que a las partes lo que más le conviene es ponerse de acuerdo y elegir un solo árbitro que, digamos, participen en la controversia. Del mismo modo que los peritos, el árbitro puede recusarse o ser recusado. Es decir, que si a ustedes los eligieran árbitros, ustedes en ese mismo momento pueden decir, no, no puedo participar porque soy amigo, enemigo, tengo vínculo comercial, etcétera, con alguna de las partes. Lo puede hacer el árbitro o las partes. Las partes pueden decir, no, esta persona no puede ser porque en algún momento ha sido socio de una de las partes, etcétera. ¿Cuáles son las causas que están excluidas? ¿Cuáles son las cosas que no pueden ser sometidas al arbitraje? Las causas criminales, los derechos de familia y las causas que tienen que ver con los bienes públicos. Todo el resto de las controversias que existieran pueden ser sometidas a arbitraje. Bueno, las partes en conflicto y el árbitro en común van a hacer un acuerdo y van a firmar lo que se llama el contrato de arbitraje o el contrato arbitral. O sea, las partes de común acuerdo eligen al árbitro fulano de tal que va a actuar para dilucidar el problema. Entonces, las partes se ponen de acuerdo, hacen un convenio, hacen un contrato entre ellas que van a someter el problema al arbitraje de amigables componedores y que, lógico, digamos, van a acatar lo que este árbitro decida. Al ponerse de acuerdo y al firmar libremente este contrato de arbitraje, después no pueden desconocerlo, después no pueden decir, no estoy de acuerdo con lo que ha determinado el árbitro. ¿Entienden eso, no? Es decir que, desde este punto de vista, el arbitraje, digamos, no es apelable, es inapelable. Esa es una de las diferencias con un juicio. En donde el juicio, digamos, sí se puede apelar. Bueno, en el contrato de arbitraje, las controversias pueden ser futuras, es decir, no existir al momento, digamos, de pensar, digamos, en esta solución del arbitraje, o existir realmente en el momento de la celebración del contrato. Por ejemplo, sería el caso del asentamiento, en donde existe el problema, entonces se va a someter el problema a un arbitraje. Pero en el momento, por ejemplo, de la firma de un contrato de construcción, y que eso yo les hice ver cuando la arquitecta de La Vega les habló sobre las cláusulas generales del contrato, una de las cláusulas de ese contrato específicamente decía que ante cualquier controversia se iba a someter el problema a un arbitraje, en donde se puede ya dejar, digamos, establecido quién será el árbitro a futuro si es que existieran problemas, y en ese caso, digamos, se hace una renuncia a someter todas estas cuestiones a un año. Bueno, este contrato arbitral está nominado, quiere decir que está tratado dentro del nuevo Código Civil y Comercial. En el artículo 1649 dice, hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, de derecho privado en las que no se encuentre comprometido el orden público. Es decir, nuestro Código Civil y Comercial ya, digamos, lo incluye este contrato de arbitraje. ¿Cuáles son las características que tiene este contrato de arbitraje? Es un contrato bilateral, porque son ambas partes las que se obligan recíprocamente.
es paritario porque las partes están en igualdad de condiciones, discuten, digamos, se ponen de acuerdo, eligen el árbitro, deciden cuánto le van a pagar al árbitro, las partes, digamos, están en igualdad de condiciones. Es oneroso porque hay ventajas de los dos lados, es de duración porque tiene un tiempo, no es de ejecución inmediata. Este contrato, digamos, va a dar un tiempo para la celebración de lo que va a realizar el árbitro, que es el laudo arbitral. Es no formal porque no existe una forma determinada por la ley para que sea válido. Es nominado porque está dentro del código, como dijimos anteriormente, tratado como contrato de arbitraje. Es conmutativo porque las ventajas son ciertas para ambas partes. Es consensual porque, digamos, se perfecciona con la firma de las partes. Bueno, este contrato de arbitraje tiene total libertad de forma. Ustedes, como árbitros, el día de mañana lo pueden armar como ustedes quieran, pero acá más o menos tendría que tener algo así. Tendría que tener digamos, estos datos de las partes que están en conflicto, problemas que se va a someter a arbitraje de amigables componedores, designación del árbitro y datos de ese árbitro, quién es, cómo se llama, domicilio, matrícula, etcétera. Los temas solicitados por las partes que están en conflicto, estas partes van a dejar también un cuestionario. Van a dejar un cuestionario, sobre este cuestionario es que va a versar, digamos, lo que luego va a ser el árbitro, su laudo arbitral. El tiempo, en este contrato tengo que poner cuál va a ser el tiempo para la presentación de ese laudo arbitral, se va a determinar cuáles son los honorarios de ese árbitro y van a ser, van a firmar las partes y el árbitro de común acuerdo a todo esto que se está determinando en este contrato. Y luego, con respecto al laudo arbitral, que es lo que vamos a hacer como árbitros arquitectos, también es libre de hacerlo como lo queramos hacer. Este laudo arbitral va a equivaler a una sentencia, va a equivaler a la sentencia que da el juez en juicio, y como hemos dicho, es inapelable, las partes después no pueden desconocer la sentencia de este laudo arbitral. Debe ser mayoritario y unánime, es decir, va a depender, digamos, de cuántos sean los árbitros, tendrá que ser, digamos, unánime la decisión. Solamente se lo va a declarar como nulo porque no es claro, porque se emite con dolo, es decir, el dolo, chicos, es la intención de dañar a alguien, es decir, si el laudo arbitral, digamos, tiene una intencionalidad para alguna de las partes, digamos, de dañar alguna de las partes, eso lo va a hacer nulo, o si se emite fuera de tiempo. Hemos dicho que en el contrato arbitral acá va a haber una determinación del tiempo. Entonces luego yo sé que tengo un mes, que tengo 2 meses, depende de la complejidad del problema, para presentar este laudo arbitral. Es decir que acá también, digamos, existe el tema de hacerlo fuera de tiempo que invalide luego el cobro de los honorarios. Debe ser preciso y, como decíamos, debe estar fundado en la parte técnica y contestar también el cuestionario ese que dejaron las partes, que ustedes realizar como quieran. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los X ponen la fecha, la arquitecta Malena Flores, elegida amigable componedor por las partes A y B, que en este caso serían el consorcio contra la empresa, resuelven someter su controversia, que es el problema del asentamiento, del agrietamiento, bla, bla, al arbitraje de amigables componedores, que escribimos el problema en cuestión, damos todos los aspectos técnicos, planos, fórmulas, etcétera. Todo esto, digamos, va a ser en lo que se va a basar, digamos, esta sentencia. Y luego vamos a pasar a contestar las preguntas que nos hicieron una por una.
se va a determinar en base, digamos, de todo este análisis técnico, la sentencia a favor de una o de la otra parte, se va a calcular cuál es el monto de la indemnización y se va a pedir que se paguen los honorarios que han sido pactados en el contrato arbitral. Y luego va a firmar el árbitro. Es decir, que este laudo arbitral va a ir acompañado por un montón de planos, de fórmulas, etcétera, 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 que van a formar parte, digamos, de este laudo arbitral. Bueno, si comparamos la pericia, digamos, actuar como peritos y actuar como árbitros, y si preguntamos cuál es la diferencia que hay entre actuar como perito y actuar como árbitro, muchos contestan que la pericia está dentro de un juicio y el arbitraje no. Y esa no es la respuesta. Porque la pericia, chicos, hemos dicho al principio que la pericia también puede ser privada, estar fuera del juicio. ¿Qué es lo que diferencia digamos, mi actuación como perito y mi actuación como árbitro? Justamente lo que va a hacer la diferencia es este laudo arbitral. El árbitro va a dictaminar, va a dar una sentencia. En cambio, el perito lo único que va a hacer un informe pericial, un informe técnico que va a ilustrar, que va a hacer entender del problema a las partes o al juez, y es el juez, en el caso de ser una pericia judicial, el que va a dictaminar la sentencia. Entonces, por ahí, digamos, esa sería la diferencia, que siempre confunden, incluso en los exámenes. ¿Entienden eso? Sí, está claro. Bien, bueno, pasemos ahora al tema de la expropiación. La expropiación y cómo vamos a participar como arquitectos, cuáles serían, digamos, nuestra participación dentro de una expropiación. Ya algo han visto de expropiación cuando vieron el derecho real de dominio y sus restricciones. La expropiación es una forma legal de desapoderar a una persona de algo que le pertenece por causa de la utilidad pública y siempre para satisfacer el bien común. La expropiación, como habíamos dicho recién, es una restricción al carácter perpetuo del dominio. ¿Se acuerdan que el dominio tenía 3 caracteres? Uno de ellos decía que, bueno, es absoluto, es perpetuo y es exclusivo. Al carácter perpetuo, es decir, ese dominio iba a ser para siempre mío, vemos que existen restricciones y la expropiación es justamente una de las restricciones al carácter perpetuo de ese dominio. La expropiación siempre va a ser declarada por ley. Hay ley nacional, ley provincial y ley municipal de expropiación. Y siempre, como les decía, va a ser para la satisfacción del bien común. Bueno, estas fotos hablan un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El tema de la expropiación de la azúcar, que muchos habremos participado, que hemos ido a impedir que, digamos, que la demuelan, porque es patrimonio. Entonces, en ese caso, digamos, el Estado municipal es el que hizo la expropiación de esta casa, que tiene muchísimo valor patrimonial, y hoy está convertida en una casa para la cultura. O, por ejemplo, cuando se hizo el ensanchamiento acá abajo de la 24 de septiembre, para tener una perspectiva de la iglesia de la Merced desde la plaza, en Independencia, se expropiaron, y si ustedes se fijan, hay propiedades que quedaron con medidas demasiado pequeñas. Eso fue por la expropiación esta que se hizo para abrir la avenida 24 de septiembre. Bueno, ¿quiénes son los sujetos expropiantes? ¿Quiénes son los que van a expropiar?